Muy buenos días, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Vamos a hablar de la misma muerte y del más allá de la muerte, entendiendo que la muerte es una concepción o un concepto. ¿Y qué es un concepto? Pues es la representación intelectual, en este caso de un nombre, porque la muerte no existe. Pero para entender podríamos darle un aparente concepto, donde se puede decir que la muerte es un proceso natural cuando hay un cambio, o sea que es esa transición entre un estado y el otro. La vida en últimas, ¿qué es? O bueno, más bien, la vida es antagónica con la muerte. Igual, la muerte es antagónica con la vida. Los contrarios, ¿no? Pero en últimas es una apariencia, porque los dos son estados donde la muerte sería el paso a otra vida. Es esa transición súper rápida de un abrir de ojos donde vive uno y en ese abrir de ojos aparece en otra vida. Y hay muchos que ni se dan cuenta de eso. Entonces, si decimos que la vida es un estado de conciencia, la muerte sería ese proceso natural que nos lleva a otro cambio de conciencia. O es más, no cambio de conciencia, nos lleva a ser más conscientes. Porque en últimas, en esta vida perdemos a veces la conciencia y creemos que está la realidad. Y es una vida de energía pesada, y cuando salimos de este cuerpo, pues sería una vida, entraríamos a otra vida de conciencia más lúcida, más consciente. Y para los inconscientes pues quedarían ahí tan iguales como estoy yo hablando ahorita, pero no sabiendo que están ya separados de un cuerpo. Tanto la vida como la muerte podríamos decir que son dos transformaciones. Aunque la muerte en últimas sigue siendo muerte y la vida sigue siendo vida. Pero si lo vemos como estados, constantemente se transforma. Puede ser cíclico. Vida, muerte, vida, muerte, vida, muerte. Porque hay una ley que dice que nada permanece, todo se transforma. Lo mismo como nosotros somos materia y aún la materia es energía, y aún el espíritu es una materia sutil, menos pesada. Pues en últimas, la materia que llamamos y el espíritu, todo es energía. Y por ser energía, siempre se transforma. Y como siempre se transforma, entonces siempre hay ciclos hacia una conciencia más clara. Parece que cuando uno se muere, hay más clarividencia. ¿Qué es clarividencia? En un espacio ya habías explicado que fue la mejor concepción que me gustó de tantas que se inventan o que se ingenia la mente para conceptualizar, que es ver con mayor claridad. Clarividencia, ver con claridad. Entonces, cuando uno muere, ve con más claridad. Y los que están preparados para la muerte
pues ya no se van a asustar estando en ese estado, porque ya saben que estaban haciendo esa transición para llegar a esa, no es nueva vida en últimas, sino a ese estado que teníamos que llegar tarde o temprano. Entonces, quienes no tengan esa conciencia, pues entrarán en caos. Y son todos esos espíritus chocarreros que hay por ahí, jodiendo, diciendo yo estoy vivo, pero nadie puede escucharlo. Está en esta dimensión, pero en últimas en otra. O sea que todo esto es lleno de dimensiones. Y todas las dimensiones pues están unidas. Y unas en la misma frecuencia, si se encuentran, pues se pueden comunicar. Entonces, se podría decir que como la muerte es una transición a otro nivel de la misma evolución espiritual o material, entonces la muerte sería solamente ese instante, en ese abrir y cerrar de ojos, que uno pasa al otro estado. Hay algo que dice Nietzsche, que él siempre dice que siempre hay un eterno retorno y que todo es cíclico. Pues esto sí es muy aplicable en un sentido de vida-muerte como procesos, donde uno constantemente está transformándose. La muerte física, que es cuando supuestamente el vivo ya deja de ser vivo y bobo a la vez. La muerte física en últimas es solo la separación del cuerpo y el espíritu. Pero los dos son energías, entonces los dos se transforman. Pero el espíritu que lleva conciencia, aún yo creo que todo lo físico tiene su propia conciencia, pues también continúa cada uno su camino. ¿Cómo? No sé, pero cada uno continúa, aún ligados con hilos invisibles, porque la energía toda es una y todas sus partes pertenecen a ese uno. Entonces, ese tránsito entre el espíritu que estaba encerrado, digámoslo así, en un cuerpo, él, al separarse, conscientemente pasa a otra dimensión, y para adquirir más experiencia hacia la misma existencia, pero es una existencia superior, es una existencia mejor a la anterior. Entonces uno se puede preguntar, ¿hay muerte? Pues con este concepto, pues no la hay. Otros pueden decir, ¿hay un más allá? Pues yo qué diría, ese más allá está más acá, es muy cerquita al aquí, porque es que ahorita, por lo menos que yo estoy aquí leyendo, hay espíritus viéndome, y si ellos me ven es porque tienen cierta frecuencia donde se pueden ver, y muchos, si yo estuviera en la frecuencia de ellos, posiblemente los dos estaríamos alineados, y ahí es donde hay contacto, no estoy diciendo del tacto, sino de los sentidos. Podría ya verlo, oírlo, posiblemente sentirlo, olerlo, degustarlo, no sé. Allá cada uno con sus aberraciones, si tienen sexo y todo, pues tendrían contacto más sutil que otros, que ya se ha comprobado que también hay sexo entre el espíritu de uno con otros seres que están en otra dimensión. También uno dice, ¿qué puede haber en el más allá, que está nomás aquí? Pues más vida, más expresión, más formas, igual que estando uno aquí en esta presentación.
y en esos planos qué podríamos encontrarnos según experiencias. O qué pasa con esas personas que se nos presentan y dicen que son familiares, o que en algún momento más bien, porque en últimas todos somos una familia, todos los espíritus somos una familia, pues en últimas en una experiencia carnal, encarnado, pues muchos han sido familiares, amigos, seres amados o no amados, y aparecen en ese plano cuando yo desencarno. Entonces, sí hay vida espiritual en últimas, o vida extraterrestre, porque es que a nosotros nos enseñaron espíritu, pero en últimas, hoy en día que está cambiando el lenguaje, es una vida sutil, extraterrestre, porque es que este planeta no es el único que tiene vida sutil o vida pesada como los encarnados. Si uno va y entrevista a un parapsicólogo y formula uno estas preguntas, pues ellos, como las religiones, como los gnósticos, como las mismas personas que no saben mucho de esto, pues todos, hablando en últimas, hasta el que dice que no cree en nada de esto, él sabe que hay algo más allá. Y todos en común, pues dicen que nosotros sí vamos a una puerta dimensional. Cuando uno ya está harto de este cuerpo, o ya el cuerpo está harto del espíritu porque ya está deshecho y está acabado y triste y vuelto nada, y ya no tiene resistencia ni energía para seguir aquí en esta dimensión, pues pasa esa puerta dimensional. Y de ahí, ¿qué pasa? Uno sigue igualito como yo estoy hablando ahorita. No hablemos de cuerpo, hablemos de la información, hablemos de mis chocheras, hablemos de mis traumas, de mi odio, de mi rabia, de mis 7 pecados. Todo eso sigue con uno. Entonces, uno sigue tal cual como nos conocemos. La diferencia es que allí tenemos mayores cualidades, mayores capacidades, mayores virtudes o vicios. Y allí podríamos ser más receptivos, podríamos volar, pasar paredes, o sea, ya somos diferentes, pero somos iguales. Y si uno se va con todo ese odio y con toda esa rabia, pues allá sufrirá. Y allá se encontrará con seres similares, iguales a uno, de jodidos. Si yo odio, pues se me presentarán esos personajes. Si yo hago sufrir a las personas, pues allá se me presentarán personas que me harán sufrir más, igual que yo. Pero si es lo contrario, y no le tenemos miedo a esos seres inferiores que están llenos de odio, pues automáticamente, posiblemente no tengamos, no me afecte un monstruico de esos que, si lo queremos decir así, para otros el diablo, para otros el espíritu malo, pues no nos va a afectar porque nosotros somos en últimas de una vibración diferente y no nos vamos a dejar amedrentar. Y no es peleando, es simplemente verlo como a un ser que jode, pero que no me va a afectar, y él deja de joder. Igual que una persona cuando quiere a uno quitarle la tranquilidad y la paz, es más o menos por esos lados. Entonces, la muerte en últimas se nos está presentando cuando tiene que aparecerse, no es cuando yo quiera. Bueno, sí influye el no amar yo esta vida, porque uno mismo puede abortar este proyecto de vida y se amarga y se suicida. Y claro, lo hace porque es libre albedrío, pero eso tiene unas consecuencias al espíritu o al extraterrestre, como lo queramos llamar. Entonces, uno sí debe de cumplir en últimas
esa misión que nosotros nos enseñaron. La misión es como un papel que tenemos que cumplir aquí, y ese papel es como si fuera un contrato, pero no un contrato de castigo como dice la Biblia, que si no lo cumple se va a joder y se va al infierno. No, uno puede abortarlo cuando quiera, y si lo desarrolla, pues mucho mejor, y si lo cumple, extraordinario, porque en últimas el que aprende es el mismo espíritu, el que aprende es el todo, es un ser gigante, es un ser, porque es que nosotros somos gigantes, cósmicamente tenemos una capacidad donde somos energía, un container inagotable de energía y de conocimiento. Si uno quiere irse mucho mejor de aquí, pues tenemos que purificarnos, si pudiéramos usar los términos religiosos. Que la religión, ya sabemos qué concepto yo tengo de la religión, pero usando bien los términos, el perdón, uno se va mejor. O si no, se queda por aquí jodido y jodiendo a los demás, y odiándose y atrayendo espíritus malosos que le van a hacer esa vida imposible, porque esa es otra vida, es la misma vida, es más, sigue siendo el espíritu, lo que pasa es que es más consciente, y como nosotros somos pluridimensionales, que estamos en muchos lugares a la misma vez, pues ahorita yo que estoy aquí sentado y hablando y tengo un cuerpo, pues mi espíritu está en otro lado, ahorita en muchos miles de lados, y está recibiendo otra información, y cuando yo salga de aquí, pues posiblemente esté más comunicado con yo mismo, con esa realidad que queremos no creerla. Así como la bondad y la maldad son el equilibrio, digámoslo así, del universo, o por lo menos de este universo. La maldad, si pudiéramos decirlo así, porque para el universo la maldad ni la bondad existe, sino se presenta como es. Pero hablando en términos de hombres, la maldad, el hombre aprende de la maldad para ser bueno, y el hombre bueno aprende de la bondad no para ser malo, sino para no serlo. El que nació malo, de tanto sufrimiento, al último pues tendrá que equilibrarse y aliarse con la bondad, con la bondad, y llegan al equilibrio. Lo que sí digo es que nadie nos castiga por actuar como actuamos, nadie. Pero sí nosotros nos castigamos por actuar en el libre albedrío hacia el dolor o hacia el sufrimiento, porque vamos a experimentar dolor y sufrimiento. Entonces, el más allá, si pudiéramos decir, pues hay muchas dimensiones infinitas que están aquí al paso de nosotros, y todos tienen una vibración diferente. No sé si entraría esto en la geometría sagrada, donde el cero se identifica con los ceros, el uno con el uno, posiblemente. Entonces, según lo que seamos, llegamos a esa dimensión, y eso es lo que llaman el infierno o el cielo o el purgatorio, y otros niveles de conciencia que uno llega de acuerdo a lo que es. Es como cuando uno es estudiante de bachillerato, uno se presenta de acuerdo a lo que es. Y si pasa inglés, es porque estudió inglés, se le dio lo que corresponde. Y si pasó y no sabe nada, se le dio lo que corresponde. Entonces, ese llamado más allá,
Entonces es siempre una dimensión donde se identifica conmigo. Y todos los que se identifiquen conmigo, que están encarnados ahorita, y si estamos en la misma vibración, al retirarnos de este cuerpo, pues nosotros nos vamos a encontrar en esa vibración, si somos del mismo sentido de pensamiento, podríamos decirlo así, o de conciencia. Y no hay obligación de cambiar, a nadie se le obliga a cambiar. Simplemente se le da lo que le corresponde, pero no se lo da un Dios ni un barbao que está juzgando a la gente. No, uno mismo se da donde corresponde o donde quiere estar. Eso es el cambio energético. Entonces yo muero y llego donde me corresponde. Si soy maloso en el sentido bipolar y desencarno, pues llego donde hay mucho malo, donde hay conciencias en ese nivel, y allá seguiré sufriendo. Entonces mucha gente dice, pero usted cómo sabe, ¿por qué va a decir eso si ni siquiera nadie ha venido de la muerte? Nadie. Pues sí han venido. Lo que pasa es que nosotros no nos enteramos, no leemos, no creemos a las personas que dicen que fueron allá y llegaron aquí y cambiaron toda su maldad. Entonces, si nosotros estamos viendo en algún momento espíritus, o ellos nos ven, buenos o malos, como queramos llamarlo, o simplemente espíritus con su vibración, podemos concluir que hay unos que sufren mucho, y si ellos le cuentan a uno su vida, fueron también resentidos y muy malosos por acá, y si ellos no cambian esa vibración, pues continuarán miles de años en unas vibraciones desastrosas, llenas de dolor. Y si hay otros planetas, que los hay, y ellos van allá a aprender, si se van con toda esa maldad, pues van a llegar a un planeta donde van a ser bien recibidos, porque son llenos de maldad. Un ejemplo, nosotros llegamos a este planeta porque es que nosotros tenemos maldad, o si no, no estaríamos acá. Tenemos bondad, o si no, no estaríamos acá. Estamos llenos de prejuicios, o si no, no estaríamos acá. Estamos traumatizados, si no, no estuviéramos acá. Entonces nosotros nos identificamos con todo este mundo. Entonces, cuando uno se va y se desencarna muchas veces en esas multidimensiones, podríamos ver un ejemplo que uno diga, uy, yo vi un Juan allá, en otra dimensión igualito. Pues son los tales mundos paralelos, y en otras palabras es lo que yo digo, y no lo digo yo, lo dicen los que nos han enseñado todo esto, somos multidimensionales. En el mismo momento, aunque en esas dimensiones no hay tiempo ni espacio, pero el espíritu está en infinidad de dimensiones. Entonces, uno, ¿qué puede hacer para conocer esas dimensiones o esas realidades después de uno irse de aquí o desencarnar? Entonces, pues lo último es espiritualizar muchas cosas sin ser un santo, y hablar despacio y caminar despacio y andar con las manos entre los bolsillos. Pues tendríamos que meditar, interiorizarnos, viajar desde el espíritu y conocer el cosmos y los caminos del mismo, para uno prepararse para el desencarne, porque todos vamos a partir, y de esto ténganlo por seguro, que nadie se va a quedar eterno, a no ser que sean personas de otras dimensiones que están encarnados, o de otros planetas que vinieron aquí y están camuflados y duren 5000 años. Para nosotros son eternos, pero no son eternos. Todas las religiones
hablan de esto. Los gnósticos también, las, ¿cómo se llama eso? Las sectas también, porque de una u otra manera todo esto se ha comprobado, pero es experiencias individuales, aún colectivas también, pero solo lo comprueba quien lo experimentó desde su experiencia. Hay muchas conceptualizaciones, muchos críticos a esto, y quienes indagamos al más allá, en últimas nos volvemos personas hábiles para la interiorización y para dejar de ser banales. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo, desde Colombia. Muchas gracias.